En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 29 de enero, la Iglesia recuerda a San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, cofundador de la Congregación de la Visitación. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia parroquial de Torrens con el nombre de Francisco Buenaventura. San Francisco de Asís había de ser su patrono durante toda la vida. El cuarto en que nació San Francisco de Sales se llamaba el cuarto de San Francisco, porque había en él una imagen de Porverello, predicando a los pájaros y a los peces. Francisco de Sales fue muy frágil y delicado en sus primeros años de vida, debido a su nacimiento prematuro, pero gracias al cuidado que tuvo de su salud, se fue fortaleciendo con los años, de suerte que si bien nunca fue robusto, pudo desplegar una enérgica actividad durante su vida. La madre del santo se encargó de su educación, ayudada por el padre Deitch, quien fue tutor de Francisco y lo acompañó en todos los viajes de sus primeros años. Durante su infancia, se distinguió por su obediencia y sentido de responsabilidad, y parece haber sido muy amante de la lectura. A los 8 años entró al colegio de Agnesi, donde hizo su primera comunión. En la iglesia de Santo Domingo, actualmente de San Mauricio, recibió la confirmación y un año más tarde la tonsura. Un gran deseo de consagrarse a Dios consumía al joven, que había cifrado en ello la realización ideal. Pero su padre, que al casarse había tomado el nombre de Boussy, tenía destinado a su primogénito a una carrera secular, sin preocuparse de sus inclinaciones. A los 14 años, Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, que, con sus 54 colegios, era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Su padre le había enviado al colegio de Navarra, a donde iban los hijos de las familias nobles de Saboya, pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió que se consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Acompañado por el padre Deitch, Francisco se instaló en el hotel de la Rosa Blanca de la calle de San Jacques, a unos pasos del colegio de Claymore. Pronto se distinguió en retórica y en filosofía. Después se entregó apasionadamente al estudio de la teología. Para dar gusto a su padre, tomó también lecciones de equitación, danza y esgrima, pero sin poner gran empeño en ello. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer su voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen, pero no por ello le faltaron las pruebas. Hacia los 18 años le asaltó una gran angustiosa tentación de desesperación. El amor de Dios había sido siempre lo más importante para él, y él tenía la impresión de haber perdido la gracia divina y estaba destinado a odiar eternamente a Dios, junto con los condenados. Esa obsesión le perseguía día y noche, y su salud empezó a resentirse. Finalmente, un acto heroico de amor de Dios le salvó de la tentación. Dijo así: «Señor», gritó el santo, «haz que jamás blasfeme yo de tu santo nombre, aun en el caso de que no esté predestinado a verte en el cielo. Y si no he de amarte en el otro mundo, porque en el infierno los condenados no te alaban, concédeme que por lo menos en esta vida te ame con todas mis fuerzas». Inmediatamente después, cuando se hallaba todavía arrodillado ante su imagen favorita de Nuestra Señora, en la iglesia, recitando humildemente el Acordaos, el temor y la desesperación se esfumaron, y una gran paz invadió su alma. Esta prueba le enseñó a comprender y tratar con bondad a quienes sufrían de tentaciones y dificultades espirituales. A los 24 años, Francisco obtuvo el doctorado en leyes en Padua y fue a reunirse con su familia en el castillo de Toulle, a orillas del lago de Agnesy. Ahí llevó durante 18 meses, por lo menos en apariencia, la vida ordinaria de un joven de la nobleza.
El padre de Francisco tenía gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes y había escogido para él una encantadora muchacha, heredera de una de las familias del lugar. Sin embargo, el trato cortés, pero distante de Francisco, hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. El santo declinó por la misma razón la dignidad de miembro del Senado que le habían sido propuesta. A pesar de su juventud, hasta entonces Francisco solo había confiado a su madre, a su primo Luis de Sales y a algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse al servicio de Dios. Pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. El señor Bousy lamentaba que su hijo se negara a aceptar el puesto en el Senado y que no hubiese querido casarse, pero ello no le había hecho sospechar ni por un momento que Francisco pensara en hacerse sacerdote. La muerte del deán del capítulo de Ginebra hizo pensar al canónigo Luis de Sales en la posibilidad de nombrar a Francisco para sustituirle, lo cual haría menos duro el golpe para el padre del santo. Con la ayuda de Claudio de Greiner, obispo de Ginebra, pero sin consultar a ningún miembro de la familia, el canónigo explicó el asunto al Papa, quien debía hacer el nombramiento y vuelta de correo. Llegó la respuesta del sumo pontífice, que daba a Francisco el puesto. Este quedó muy sorprendido ante la dignidad con que le distinguía el Papa, pero se resignó a aceptar ese honor que no había buscado, con la esperanza de que su padre accediera así más fácilmente a su ordenación. Pero el señor Bousy era un hombre muy decidido, con el principio de que sus hijos debían una obediencia absoluta a sus deseos, y Francisco tuvo que recurrir a toda su respetuosa paciencia y su poder de persuasión para convencerle de que debía ceder. Por fin vistió la sotana el mismo día en que obtuvo el consentimiento de su padre y fue ordenado sacerdote 6 meses después, el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes, con un celo que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde. Su predicación no se limitó a Annecy únicamente, sino a otras ciudades. Hablaba con palabras tan sencillas que los oyentes le escuchaban encantados, pues no habían en sus sermones todo ese ornato de citas griegas y latinas tan común en aquellos tiempos, a pesar de que Francisco era doctor. Pero Dios tenía destinado al santo a emprender en breve un trabajo mucho más difícil. Las condiciones religiosas de los habitantes del Chablais, en la costa sur del lago de Ginebra, eran deplorables debido a los constantes ataques de los ejércitos protestantes, y el duque de Saboya rogó al obispo Claudio de Granier que mandase algunos misioneros a evangelizar de nuevo la región. El obispo envió a un sacerdote a Thonon, capital del Chablais, pero sus intentos fracasaron. El enviado tuvo que retirarse muy pronto. Entonces el obispo presentó el asunto a la consideración de su capítulo sin ocultar sus dificultades y peligros. De todos los presentes, el deán fue quien mejor comprendió la gravedad del problema y se ofreció a desempeñar este duro trabajo diciendo sencillamente estas palabras: Señor, si crees que yo pueda ser útil en esta misión, dame la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer y me consideraré dichoso de haber sido elegido para ella. El obispo aceptó al punto, con gran alegría, Francisco. Pero el señor de Bousy veía las cosas de distinta manera y se dirigió a Annecy para impedir lo que él llamaba una especie de locura. Según él, la misión equivalía a enviar a su hijo a la muerte. Arrodillándose a los pies del obispo, le dijo estas palabras: Señor, yo permití que mi primogénito, la esperanza de mi casa, de mi edad avanzada y de mi vida, se consagrara al servicio de la iglesia, pero yo quiero
que sea un confesor y no un mártir. Cuando el obispo, impresionado por el dolor y las súplicas de su amigo, se disponía a ceder, el mismo Francisco le rogó que se mantuviese firme. ¿Vas a hacerme indigno del reino de los cielos?, preguntó. Yo he puesto ya mi mano en el arado, no me hagáis volver atrás. El obispo empleó todos los argumentos posibles para disuadir al señor Bousy, pero éste se despidió con las siguientes palabras: no quiero oponerme a la voluntad de Dios, pero tampoco quiero ser el asesino de mi hijo, permitiendo su participación en esta empresa descabellada. Que Dios haga lo que su providencia le dicte, pero yo jamás autorizaré esta misión. Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre. El 14 de septiembre de 1594, día de la Santa Cruz, partió a pie acompañado solamente por su primo y el canónigo Luis de Sales, a la reconquista de Chablais. El gobernador de la provincia se había hecho fuerte con un piquete de soldados en el castillo de Avignes, donde los dos misioneros se las ingeniaron para pasar las noches a fin de evitar sorpresas desagradables. En Thonon quedaban apenas unos 20 católicos, a quienes el miedo impedía profesar abiertamente sus creencias. Francisco entró en contacto con ellos y les exhortó a perseverar valientemente. Los misioneros predicaban todos los días en Thonon y poco a poco fueron extendiendo sus fuerzas a las regiones circundantes. El camino al castillo de Avignes, que estaban obligados a recorrer, ofrecía muchas dificultades y particularmente en invierno resultaba peligroso. Una noche Francisco fue atacado por los lobos y tuvo que trepar a un árbol y permanecer ahí en vela para escapar con vida. A la mañana siguiente, unos campesinos le encontraron en tan lastimoso estado que, de no haberle transportado a su casa para darle de comer y hacerle entrar en calor, el santo habría muerto, seguramente. Los buenos campesinos eran calvinistas. Francisco les dio las gracias en términos tan llenos de caridad que se hizo amigo de ellos y muy pronto les convirtió al catolicismo. En el mes de enero de 1595, un grupo de asesinos se puso al acecho de Francisco en 2 ocasiones, pero el cielo preservó la vida del santo en forma casi milagrosa. El tiempo pasaba y el fruto del trabajo de los misioneros era muy escaso. Por otra parte, el señor de Bousy enviaba constantemente cartas a su hijo, rogándole y ordenando que abandonase aquella misión desesperada. Francisco respondía siempre que si su obispo no le daba una orden formal de volver, no abandonaría su puesto. El santo escribía a un amigo de Vian en estos términos: estamos apenas en los comienzos, estoy decidido a seguir adelante con valor y mi esperanza contra toda esperanza está puesta en Dios. San Francisco hacía todos los intentos para tocar los corazones y las mentes del pueblo. Con ese objeto empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos, redactados en plena batalla, que el santo hacía copiar a mano por los fieles para distribuirlos, formarían más tarde el volumen de las controversias. Los originales se conservan todavía en el convento de la Visitación de Anagnensi. Así empezó la carrera de este escritor, de San Francisco de Sales, que a este trabajo añadía el cuidado espiritual de los soldados de la guarnición del castillo de Avignes, que eran unos católicos de nombre y formaban una tropa ignorante y disoluta. En el verano de 1595, cuando Francisco se dirigía al monte de Boiron a restaurar un oratorio de Nuestra Señora destruido por los habitantes de Berna, una multitud se echó sobre él. Después de insultarle y le maltrató, poco a poco el auditorio de sermones en Thonon fue más numeroso, al tiempo que los panfletos hacían efecto en el pueblo. Por otra parte, aquellas gentes sencillas admiraban la paciencia del santo en las dificultades y persecuciones y le otorgaban sus simpatías. El número de conversiones empezó a aumentar
y llegó a formarse una corriente continua de apóstatas que volvían a reconciliarse con la Iglesia. Cuando el obispo de Granier fue a visitar la misión, 3 o 4 años más tarde, los frutos de la abnegación y el celo de San Francisco de Sales eran visibles. Muchos católicos salieron a recibir al obispo, quien pudo administrar una buena cantidad de confirmaciones y aún presidir la adoración de las 40 horas, lo que habría sido inconcebible unos años antes en Thonon. San Francisco había restablecido la fe católica en la provincia y merecía en justicia el título de apóstol de Chablais. Mario Bexon, un posterior obispo de Ginebra, ha resumido la obra apostólica de su predecesor en una frase del mismo San Francisco de Sales a Santa Juana de Chantal, que dice así: «Yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar contra los herejes es el amor, aún sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas». El mismo obispo, Monseñor Bexon, cita al cardenal Duperron, que dice así: «Estoy convencido de que con la ayuda divina, la ciencia que Dios me ha dado es suficiente para demostrar que los herejes están en el error. Pero si lo que queréis es convertirles, llévales al obispo de Ginebra, porque Dios le ha dado la gracia de convertir a cuantos se le acercan». Monseñor de Granier, que siempre había visto en Francisco un posible ayudante y sucesor, pensó que había llegado el momento de poner en obra sus proyectos. El santo se negó a aceptar al principio, pero finalmente se rindió a las súplicas de su obispo, sometiéndolo a lo que él consideraba como una manifestación de la voluntad de Dios. Al poco tiempo, le atacó una grave enfermedad que le puso entre la vida y la muerte. Al restablecerse, fue a Roma, donde el Papa Clemente VIII, que había oído muchas alabanzas sobre la virtud y cualidades del joven, Dean, pidió que se sometiese a un examen en su presencia. El día señalado se reunieron muchos teólogos y sabios, el mismo sumo pontífice, así como Baronio, Belardino, el cardenal Federico Borromeo, primo de San Carlos, y otros interrogaban al santo sobre 35 puntos difíciles de teología. San Francisco respondió con sencillez y modestia, pero sin ocultar su ciencia. El Papa confirmó su nombramiento de coadjutor de Ginebra y Francisco volvió a su diócesis a trabajar con mayor ahínco y energía que nunca. En 1602 fue a París, donde le invitaron a predicar en la Capilla Real, que pronto resultó pequeña para la multitud que acudía a oír la palabra del santo, tan sencilla, tan conmovedora y tan valiente. Enrique IV concibió una gran estima para el ayudador de Ginebra y trató en vano de retenerle en Francia. Años más tarde, cuando San Francisco de Sales fue de nuevo a París, el rey dobló sus instancias, pero el joven obispo se rehusó a cambiar su diócesis de la montaña, su pobre esposa, como él la llamaba, por lo importante diócesis, la esposa rica, que el rey le ofrecía. Enrique IV exclamó con estas palabras: «El obispo de Ginebra tiene todas las virtudes, sin un solo defecto». A la muerte de Claudio de Granier, acaecida en el otoño de 1602, Francisco le sucedió en el gobierno de la diócesis. Fijó su residencia en Annecy, donde organizó su casa con la más estricta economía y se consagró a sus deberes pastorales con enorme generosidad y devoción. Además del trabajo administrativo que llevaba hasta en los menores detalles del gobierno de su diócesis, el santo encontraba todavía tiempo para predicar y confesar. Organizó la enseñanza del catecismo, él mismo se encargaba de las instrucciones en Annecy y lo hacía en forma tan interesante y fervorosa que las gentes del lugar recordaban todavía. Muchos años después de su muerte, el catecismo del obispo. La generosidad y caridad, la humildad y clemencia del santo eran inagotables. En su trato con las almas siempre fue bondadoso, sin caer en la debilidad.
pero sabía emplear la firmeza cuando no bastaba la bondad. En su maravilloso tratado del amor de Dios, escribió así: la medida del amor es amar sin medida. Y supo vivir sus palabras. Con su abundante correspondencia, alentó y guió a innumerables personas que necesitaban de su ayuda. Entre los que dirigía espiritualmente, Santa Juana Francisca de Chantal ocupa un sitio especial. San Francisco la conoció en 1604, cuando predicaba un sermón de Cuaresma en Dijon. La fundación de la Congregación de la Visitación en 1610 fue el resultado del encuentro de los dos santos. La introducción a la vida devota nació de las notas que el santo conservaba de las instrucciones y consejos enviados a su prima política, la señora de Chamoisy, que se había confiado a su dirección. San Francisco se decidió en 1608 a publicar dichas notas con algunas adiciones. El libro fue recibido como una de las obras maestras de la ascética y pronto se tradujo a muchos idiomas. En 1610, Francisco de Sales tuvo la pena de perder a su madre. Su padre había muerto 9 años antes. El santo escribió más tarde a Santa Juana de Chantal estas palabras: mi corazón estaba desgarrado y lloré por mi buena madre como nunca había llorado desde que soy sacerdote. San Francisco había de sobrevivir 9 años más a su madre, 9 años de inagotable trabajo. En 1622, el duque de Saboya, que iba a ver a Luis XIII en Aviñón, invitó al santo a reunirse en aquella ciudad. Movido por el deseo de conseguir ciertos privilegios para la parte francesa de su diócesis, el obispo aceptó al punto de la invitación, aunque arriesgaba su débil salud en su viaje tan largo, en pleno invierno. Pero parece que el santo presentía que su fin se acercaba. Antes de partir a Agnency, puso en orden todos los asuntos y emprendió el viaje como si no tuviera esperanza de volver a ver a su Grey. En Aviñón hizo todo lo posible para llevar su acostumbrada vida de austeridad, pero las multitudes se apiñaban para verle y todas las comunidades religiosas querían que el santo obispo les predicare. En el viaje de regreso, San Francisco se detuvo en Lyon, hospedándose en la casita del jardinero del convento de la Visitación. Aunque estaba muy fatigado, pasó un mes entero atendiendo a las religiosas. Una de ellas le rogó que le dijese qué virtud debía practicar especialmente. El santo escribió en una hoja de papel con grandes letras: humildad, humildad. Durante el Adviento y la Navidad, bajo los rigores de un crudo invierno, prosiguió su viaje predicando y administrando los sacramentos a todo el que se lo pidiera. El día de San Juan le sobrevino una parálisis, pero recuperó la palabra y el pleno conocimiento. Con admirable paciencia soportó las penosas curaciones que se le administraron con la intención de prolongarle la vida, pero que no hicieron más que acortársela. En su lecho repetía estas palabras: puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la inquietud. En el último momento, apretando la mano de uno de los que le asistían, solícitamente murmuró: empieza a anochecer y el día se va alejando. Su última palabra fue el nombre de Jesús. Mientras los circunstantes recitaban de rodillas las letanías de los agonizantes, San Francisco expiró dulcemente a los 56 años de edad. La beatificación de San Francisco de Sales fue la primera llevada a cabo con solemnidad en San Pedro de Roma. La canonización tuvo lugar en la misma basílica 3 años después. La fiesta del santo se celebra el 29 de enero, día de la traslación de sus restos al convento de la Visitación de Agnency. La beatificación de Francisco de Sales fue la primera llevada a cabo con solemnidad en San Pedro de Roma. La canonización tuvo lugar en la misma basílica 3 años después.
La fiesta del santo se celebra el 29 de enero, día de la traslación de sus restos al convento de la Visitación de Annecy. En 1877 fue declarado doctor de la Iglesia y el Papa Pío XI le nombró el patrono de los periodistas. Cuando San Francisco murió, un sacerdote llamado Vicente de Paúl vivía en París. El santo obispo le había confiado el cuidado del primer convento de la Visitación. San Vicente dijo de San Francisco estas palabras: el siervo de Dios se conformaba de tal modo al molde que Dios le había fijado, que muchas veces me pregunté admirado cómo una criatura podía alcanzar tan alto grado de perfección, dada la fragilidad de nuestra naturaleza. Meditando sus palabras, me he sentido tan lleno de admiración que creo que Francisco de Sales es el hombre que ha producido más fielmente sobre la tierra el amor del Hijo de Dios. Algunas personas, considerando que el santo era demasiado indulgente con los pecadores, se lo dijeron francamente cierta vez. El obispo respondió con estas palabras: si existiera una virtud más alta que la bondad, Dios no la habría enseñado. Pues bien, a nada nos exhortó tanto Jesucristo como a ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué os oponéis a que obedezca el mandato de mi Señor? ¿Quién mejor que Dios puede indicarnos el camino en este punto? La ternura de San Francisco se mostraba especialmente con los apóstatas y los pecadores. Cuando estos prodigios volvían a la casa paterna, el santo les acogía con la bondad de un padre, diciéndoles estas palabras: Dios y yo estamos dispuestos a ayudarles. Todo lo que os pido es que no se desesperen. Del resto yo me encargo. Su solicitud por ellos se extendía también a sus dificultades materiales y les abría su bolsa tan ampliamente como su corazón. Como algunos murmurasen de que eso alentaba a los pecadores en sus malos hábitos, el santo respondió con estas palabras: ¿no forman acaso parte de mi grey? ¿O acaso el Señor no derramó su sangre por ellos? Estos lobos se transformarán en mansos corderos y un día valdrán más ante los ojos de Dios que de todos nosotros. Si Dios no hubiese usado de su misericordia con Saulo, San Pablo no existiría. Dios te bendiga, mi querido hermano. Un abrazo fuerte y recuerda que Cristo cuenta contigo.